Se nos viene la columna de Pablo Anzalone, Salud Comunitaria. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les tengo que pedir disculpas por un tema personal. Voy a tener que hacer la columna desde el auto. Bien, ¿está detenido el auto? Si no, podemos correr riesgo No, no, estamos en marcha, pero no conducimos. No, no, no digo por la conducción, sino para mantener la fidelidad de la internet. No estoy yo. Bueno, Vamos arriba, vamos arriba. eh, comenzamos hoy. Tenemos unas cuantas noticias interesantes, pero la más importante es de hoy. Es que la justicia resolvió aceptar la acción de amparo que presentó la Sociedad de Tabacología del Uruguay contra el decreto modificatorio de las cajas de cigarrillos que aprobó el gobierno recientemente. Todos recordamos de que a pedido de la industria, tal como el propio presidente de la República lo aceptó en una entrevista de prensa, ¿no? Siendo a pedido de la industria tabacalera, el gobierno había aceptado modificar las condiciones para las cajas de los cigarrillos. Y eso generó muchas críticas de todos los organismos vinculados con el control del tabaco, tanto lo que son asesores formales del Ministerio de Salud Pública, como lo que son las organizaciones de técnicas, profesionales, una gama amplísima, incluso a nivel internacional. Pero además una de ellas, una de estas organizaciones, presentó un recurso de amparo ante la justicia, porque efectivamente el decreto viola un elemento de la ley que establece el convenio sobre el control del tabaco. El convenio sobre el control del tabaco es un convenio internacional, pero que fue aprobado legalmente por el Uruguay y por lo tanto tiene valor legal. Y en ese sentido, hoy se supo de que la jueza responsable dio lugar a la acción de amparo y estableció la suspensión del decreto. Es una muy buena noticia para la salud, es una muy buena noticia para los uruguayos, porque este decreto formaba parte de otros que también hubo anteriormente sobre los cigarrillos electrónicos, que apuntaban a ir erosionando lo que era la política de control de tabaco y a establecer medidas en función de los intereses de lucro de la industria, ¿no? Que de eso se trata. O sea, y los intereses de lucro de la industria, en este caso, están claramente contrapuestos a las necesidades sanitarias y a los resultados que la población uruguaya obtuvo de control, de las medidas de control de tabaco, ¿no? La reducción del tabaquismo, la reducción de los infartos, la reducción de la cantidad de las consecuencias que el tabaquismo tiene en la salud de las personas. Así que esa es la primera noticia y bueno, es una excelente noticia. En segundo lugar, queríamos comentar este, tres eventos que hubo la semana pasada en el marco de lo que son la labor de la red de municipios y comunidades saludables de acá en Uruguay. El primero fue un encuentro presencial en la ciudad de Florida. Fue el jueves pasado, sobre las 5 de la tarde, convocados por la Organización de Usuarios de Salud Pública y Privada de Florida. Se reunieron junto con Elisa del NASPU, de la Comisión de Salud de la NASPU y de la COJUSAPRI, el Consejo del Comité de Jubilados de la Salud Privada, en una reunión en la Casa del Maestro en Florida, con más de alrededor de 25 personas, ¿no? Fundamentalmente más alrededor de 20 presenciales y 5 que participaron por Zoom. Una excelente reunión, muy importante porque permitió abordar los problemas de salud existentes y priorizables en la ciudad de Florida y por otro lado ver cómo y de qué manera la red de municipios y comunidades saludables podía ser un elemento de apoyo, de respaldo, de la labor que se hace en este departamento. En particular, quiero resaltar la presencia en la reunión de varias trabajadoras de las policlínicas de Florida, ¿no? Que contaron la experiencia, la situación que había. También hubo varios
hay personas con discapacidad visual. Es un colectivo que está trabajando allí, que está iniciando toda una labor muy importante y también participaron activamente, así como personas como el doctor Pisano, que fueron directores de la RAP de Florida y que tienen una experiencia de trabajo de primer nivel importante, en fin, personas de la Cruz Roja, vecinos. Fue una reunión amplia, interesante, con gente que sabe de las realidades locales y que ha hecho una experiencia de trabajo en ese sentido. Con Elizabeth Meizoso de ONASPU y yo le aportamos un poco lo que era la experiencia de la red de municipios. Y en realidad el conjunto fue un intercambio muy rico, que permitió priorizar algunos temas, que definió una metodología que es integrarse y trabajar en red, en la red ya se integraron a la red de municipios, y combinar lo que son los talleres de formación de promotores que se están llevando adelante por parte de la red con la elaboración de diagnósticos locales, de diagnósticos de temas a priorizar en ese plan. En particular, en estas personas con discapacidad visual señalaron que habían tomado la iniciativa de hacer una especie de relevamiento de qué otras personas tenían problemas de discapacidad en Florida y bueno, y un contacto, una manera de contactarlo, o sea, un relevamiento que permitiera ver los distintos tipos de discapacidad que había y a su vez dar un paso más hacia la organización de estas personas, del nucleamiento, del vínculo, salir solo de la situación, en algunos casos terrible y en otros casos siempre difícil, de estas personas para plantearse un ámbito colectivo, porque también de eso se trata. Y además enfatizando, diciendo, bueno, cómo en realidad con el vínculo con la salud hay tres elementos, uno que es la salud física, pero también hay componentes de salud mental y también hay componentes emocionales. En todas las personas hay componentes emocionales en la forma como se relacionan con la salud, con la de su familia, de su comunidad y con los servicios de salud. ¿Ah? Y eso también forma parte de lo que son los temas a considerar, en algunos casos también a considerar desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Bueno, quedamos en eso, en continuar trabajando, en definir prioridades. Ellos están vinculados también con la Intersocial de Florida, que está abordando la temática del ambiente, y como sabemos, el ambiente es uno de los componentes de cualquier estrategia de salud. Por lo tanto, existen posibilidades de un trabajo en red en este departamento que tome estos temas y que le dé continuidad a este interés en la formación y en la acción en relación con los problemas de salud priorizables. El tercer elemento que queríamos comentar es el taller de este ciclo de formación de promotores que se realizó el día viernes, sobre el tema de discapacidades. Esto fue una iniciativa de las propias organizaciones de discapacitados que le plantearon, conversando con la red, plantearon la importancia de generar instancias, generar ámbitos de reflexión colectiva sobre la situación de las discapacidades. Y fue realmente, hubo varias exposiciones, una de la que abrió este taller fue de Diego Alarrosa, que es integrante del Consejo de Personas con Discapacidad de Montevideo, que es un consejo, una organización de las personas con discapacidad que tiene base territorial en los distintos municipios, que tiene, ahora recientemente hubo una elección también, otra vez nueva elección para el consejo, y que ha desempeñado un rol importante este consejo en la participación con respecto a las políticas urbanas, a las políticas de accesibilidad, al ir construyendo una ciudad y una comunidad amigable con las personas discapacitadas. Que en ese sentido la Intendencia de Montevideo ha tenido una labor de larga data, realmente desde hace mucho tiempo, y en los últimos tiempos ha trabajado mucho con la idea de hacer un relevamiento de cuáles son los obstáculos que hay para la accesibilidad. Y en ese relevamiento participaron precisamente muchas personas con discapacidad, y trabajaron en eso, y eso surge una actualización
pero también muy cercana, o sea, muy cercana porque si no, no fue solo un relevamiento de tipo mapeo general, no, hubo una participación muy directa de los colectivos de la discapacidad en esta análisis de situación. Bueno, el taller estuvo muy lleno de testimonios, ¿no? Por un lado, de lo que es la situación de la discapacidad en el Uruguay, la norma legal que existe para garantizarles el acceso al trabajo, que sin embargo no se cumple adecuadamente. El Estado no ha respondido en asegurando a los discapacitados lugares de trabajo coherentes con sus posibilidades, ¿no? No estamos hablando de subsidio, ¿no? Ni de una prestación social, de un derecho al trabajo. Y bueno, y en ese sentido hay una responsabilidad legal que no se está cumpliendo adecuadamente. Pero por otro lado, hay también, ya ha habido muchos esfuerzos para garantizar accesibilidades a las personas en los cordones, ¿no? De manera tal que los cordones de la vereda no sean un obstáculo para personas con discapacidad motriz, ¿no? Ya sea en silla de ruedas o con bastones, etc. Sin embargo, también ahí se señaló que a veces no son los cordones, porque se han hecho muchos, ¿no? adecuaciones en ese plano, pero sí el estado de la vereda, que hace difícil el traslado. Y por otro lado, hay otras discapacidades, hay discapacidades mentales, hay discapacidades visuales, hay discapacidades en cuanto a la audición, y bueno, y todo ese tipo de cosas implica una forma de mirar estos temas desde, desde la situación de las personas que tienen estas dificultades, ¿no? Esto requiere, por un lado, una sensibilización y una capacitación de los funcionarios que atienden público, tanto en cualquier empresa como cualquier repartición del Estado, para que haya empatía con las personas que tienen dificultades y también para que haya formación sobre de qué manera resolver el acceso al servicio que se está solicitando por parte de las diferentes formas de discapacidad que existen. Y por otro lado, también se enfatizó que era necesario políticas públicas. Esto no es un problema privado, no es un drama que debe ser afrontado por las personas o su familia, es una responsabilidad de toda la sociedad. Y en ese sentido es importante generar una conciencia en las políticas públicas de manera tal de que esta mirada pueda atravesar todos los temas, ¿no? Desde lo que es la vida cotidiana, el acceso al esparcimiento, el acceso a la cultura, el acceso a la educación y a la propia salud, que sin duda es un componente fundamental en este plan. Bueno, fue un taller muy emocionante, diría yo, o sea, porque los testimonios marcaban situaciones muy duras, ¿no? Pero no en un tono o en una caracterización así de, ¿no? O de pesimismo o solo de pesar, sino muy activamente para proponer cambios, soluciones, respuestas, para exigir más atención, más claridad en las respuestas en este plano. Así que podemos decir que hubo una participación importante de colectivos y de personas que participó de este intercambio y nos enriqueció todo. Está en el canal de YouTube de la red, el video del taller, y yo realmente se los recomiendo, porque es una temática que no puede ser ignorada, que hay que incorporarla en todas las planes, las políticas, las prácticas y los mecanismos de solidaridad que existen en la sociedad. La otra tema que queríamos mencionar es una reunión virtual que se realizó el sábado pasado entre la red de municipios y comunidades saludables y la Intersocial de Bella Unión. Como nosotros informamos, tuvimos un encuentro presencial hace unos 15 días en la ciudad de Bella Unión, también otro en la ciudad de Artigas, y en ese sentido fue una discusión muy rica de cuáles eran los problemas y de qué manera y cómo se podía trabajar en conjunto.
esta reunión del sábado fue la continuidad de eso. Fue una forma de actualizar este diálogo que se había dado y en particular la Intersocial de Bella Unión refirió que a partir de las reuniones que tuvimos, ellos comenzaron a hacer asambleas y reuniones por barrio. Y en particular hicieron una convocatoria y hicieron una reunión amplia en lo que es el Obrador de las Láminas, que es un barrio emblemático de Bella Unión, ¿no? Emblemático, o sea, muy conocido sobre todo por la pobreza, por las condiciones difíciles de vida de sus habitantes y por la labor que hizo allí la doctora Marilena Cubera, ¿no? Que realmente hizo un trabajo enorme y muy valioso en pos de la salud de la infancia y de la población de las Láminas. Pero en esta reunión que hizo la Intersocial de Bella Unión en las Láminas, se agregó una prioridad más. De los diálogos que habíamos tenido y de los diálogos que la Intersocial desarrolló anteriormente, había dos grandes preocupaciones. Uno, la salud mental, las condiciones en las cuales se está abordando la salud mental, y otro, el tema de los jóvenes, ¿no? Creo que mencionamos la vez pasada que había habido un nivel de suicidios en todo este tiempo muy alto de jóvenes en estas localidades, en Profesor, en Bella Unión, en esta zona de Artigas. Que no es un caso excepcional, hay otros lugares del país que también han tenido este problema, es un problema grave y además es muy cuestionador de la manera como nuestra sociedad responde a la necesidad de los jóvenes. Los jóvenes que se quitan la vida es realmente un elemento que nos pone frente a la incapacidad de esta sociedad de dar respuestas adecuadas. Pero ellos habían priorizado esos dos componentes. Y en las láminas apareció también el tema de las personas mayores. La situación de las personas mayores apareció como otro gran prioridad a abordar por parte de la Intersocial y en conjunto con lo que es la red de municipios y comunidades. En particular, además, en este intercambio, pensando en la experiencia de centros de día, que Artigas no ha llegado, por ejemplo, que no hay ni siquiera un centro de día por departamento. Esto se había iniciado en el periodo anterior con 11 centros de día y ahora hay dos que fueron clausurados, uno de ellos en La Valleja, contra la voluntad de los participantes, de los actores sociales, de los actores locales, pero sin embargo el MIDES no dio continuidad y sobre todo no se siguió ampliando la experiencia. Entonces surgió allí que hubo ya un trabajo hace unos años en la localidad de Tomás Gómez Soro de creación de un centro de día en ese lugar, que está a pocos kilómetros de Bella Unión. Y bueno, se vio de retomar ese proyecto, de replantearlo y de enmarcarlo dentro de un plan, dentro de una caracterización de cuáles son los problemas que tienen las personas mayores y un plan de abordaje dentro de los cuales pudiera estar la creación de un centro de día en esa zona. Por otro lado, en relación con los jóvenes, una de las iniciativas que se conversó, que se propuso por parte de la Intersocial fue comenzar a trabajar el tema en los barrios a partir de la convocatoria a los jóvenes para elaborar murales, ¿no? Entonces, la convocatoria a los jóvenes implica reunirse, discutir cuáles son los problemas, ver de qué manera y cómo se podría, y después concretarlo en una propuesta de mural, ¿no? Y hacer el mural juntos, de manera tal de dejar también como una señal, un apoyo, una expresión, una comunicación de lo que están sintiendo los jóvenes en cada uno de estos barrios de la ciudad. Realmente nos pareció un enfoque y una metodología muy buena, muy participativa y muy cercana, porque los temas culturales, y sobre todo cuando no es solo reproducir algo que definieron otros, sino que implica una creatividad, es uno de los elementos que movilizan, ¿no? Y que llegan a los jóvenes y que les dan una expresión mayor en ese plano. Por otro lado, en el día de mañana
están comenzando una serie de talleres sobre salud sexual y reproductiva, este, dirigidos a jóvenes, con jóvenes, en el Liceo 43 y en el Liceo 46 de Montevideo, en la zona rural de Montevideo. Y eso no es solo, es una experiencia interesante que está desarrollándose por parte del ámbito uruguayo en coordinación con la red de municipios y comunidades saludables. Y hubo una vocación también de vincularlo con este tema de Bella Unión y de buscar que en ese sentido hubiera un contacto entre los jóvenes de acá y los jóvenes de Bella Unión, a los efectos también de pensar cuáles son las experiencias, cuáles son las realidades, de qué manera se puede llevar adelante. Bueno, eso era lo que queríamos destacar en lo que es en relación con esta semana. De todas maneras, hay dos elementos más que queríamos mencionar para cerrar. Uno de ellos fue que el día de ayer se realizó la presentación de resultados de una investigación que hizo la Universidad de la República sobre las personas que viven en residenciales de salud. Y al mismo tiempo, esta investigación fue coordinada y apoyada y organizada por el movimiento LPEN. El movimiento LPEN es un movimiento de personas y familiares que viven en residenciales, ¿no? Y este movimiento surgió en el año 2020, en plena pandemia, ¿no? O sea, es realmente muy destacable el esfuerzo que se hicieron, tanto por las personas que se organizaron, como por parte del CIEM, del Centro de Investigaciones de Envejecimiento de la Universidad de la República, que apoyaron y estudiaron, hicieron esta investigación, y de allí surge, la presentación de los resultados surge, que en las medidas que se tomaron en la pandemia en relación con las personas que vivían en residenciales, no se tomaron en cuenta algunos aspectos de la Convención Interamericana de las Personas Mayores. No fueron consultadas las personas y no se tomó en cuenta el componente de salud mental, el componente de salud muscular que estas personas tenían, y se priorizó de manera excluyente, pero tampoco muy efectiva, los contagios por el COVID, ¿no? Cuando había posibilidades de alternativas, de recomendaciones, como para buscar alternativas más integrales que atendieran a todas las necesidades de esta población. Hay una fundamentación, hay datos, hay las medidas que se tomaron, los efectos que tuvieron, y sobre todo hay la necesidad de seguir pensando e investigando el tema, ¿no? O sea, de esto lo que queda es la página web que lanzaron ayer el Movimiento LP, que es muy fácil, es movimientolp.org. Y eso lo recomendamos mucho porque allí están los documentos, las experiencias, las cosas que están haciendo y también los contactos para hacer llegar denuncias, hacer llegar propuestas, planteos, situaciones en relación con esta parte de la población de personas mayores generalmente que vive en una vivienda colectiva. Ellos lanzaron además una serie de videos cortos que están muy lindos, muy interesantes, ¿no? Muestran a, un joven que dice, yo vivo solo y en mi casa decido yo. A una muchacha que dice, yo vivo con mi compañero y en mi casa decidimos en conjunto. Y luego a una persona mayor que dice, yo vivo en una residencial y acá decidimos entre todos. Ese decidimos entre todos que pusieron ellos en el video es realmente un mensaje muy fuerte, muy interesante, muy importante para esta situación, ¿ah? Para la situación de las personas mayores que viven en residencia. Y lo último es que también el día de ayer, pero en la tarde, culminó el tercero de los talleres que se están llevando adelante sobre la salud de los trabajadores, en este caso con los trabajadores del transporte, de la UNOT, ¿ah?
como creo que ya mencionamos, desde la red nosotros pudimos participar en una actividad que está coordinada por la Cátedra de Medicina Laboral de la Facultad de Medicina, ¿no?, que encabeza el profesor Fernando Tomasina, junto con los 3 sindicatos, la FUS, el ZUNCA y UNOT, para estudiar cuáles son los daños y los riesgos que tienen para su salud los trabajadores de estas 3 áreas tan importantes de la vida del país. Esto es lo que queríamos decir, y va a terminar el nuevo taller en diciembre, donde se van a analizar estas situaciones y se va a buscar, digamos, la manera de abordar la prevención. Pablo, gracias por estar. Gracias a ustedes y les pido disculpas nuevamente por las condiciones de la grabación esta vez. Gracias al chofer o la chofera, Sí. que mantuvo estable el coche. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Vamos a una pequeña tandita, breve, breve, ya se viene Pepe Vallardi.